¿Sabías que una mujer empieza a imaginarte más justo cuando ya no estás? Cuando desaparece sin ruido, sin explicaciones, algo despierta en su mente. No es orgullo. No es indiferencia. Es un vacío que activa su necesidad más oculta, descifrarte. Carl Jung decía que el inconsciente femenino no responde al control, sino al símbolo. Y tú, cuando te retiras, te conviertes en símbolo. Hoy vas a descubrir por qué tu ausencia bien gestionada puede tener más poder que 1000 palabras desesperadas. Y lo más importante, cómo esto puede transformar tu vida emocional, no para recuperarla a ella, sino para recuperarte a ti. Vivimos en un mundo donde te enseñaron que si no persigues, la pierdes. Que si no escribes, te olvida. Y que si no estás disponible, otro tomará tu lugar. Pero lo que nadie te dice es que mientras más te desvives, más invisible te vuelves. El error no está en amar, sino en mendigar atención. Y es ahí donde entra el arquetipo de lo inalcanzable que Jung exploró. Ese misterio masculino que no se explica, solo se siente. Cuando dejas de buscar aprobación, ella ya no ve a un hombre, ve un enigma. Y lo que no entiende, lo desea más. Hoy no estás aquí solo para escuchar consejos. Estás aquí porque algo dentro de ti ya no soporta seguir actuando desde la carencia. Así que presta atención. Voy a revelarte los 8 efectos invisibles que activas en la mente de una mujer cuando recuperas tu centro. Este no es un vídeo, es un manual de transformación masculina. Empecemos por lo esencial. Una mujer no responde a tus palabras. Responde a tu energía. A lo simbólico. ¿Alguna vez viste a un hombre que no hace nada, pero lo dice todo con su sola presencia? Ese es el sabio. El héroe. El hombre sombra. Arquetipos masculinos que no buscan conquistar, sino expresar quiénes son. Cuando tú actúas desde la necesidad, eres solo otro nombre en su teléfono. Pero cuando actúas desde el centro, eres una idea que se instala en su mente, y no se va. Y aquí viene el primer giro. Cuando te retiras, no la castigas. Te restauras. Tu silencio no dice me fui, dice estoy completo. Y en ese momento, ella empieza a preguntarse cosas que jamás pensó. ¿Por qué se fue sin explicarme? ¿Por qué siento que algo en mí quedó abierto? Y es ahí donde el deseo se activa. No por lo que hiciste, sino por lo que provocaste. La ausencia bien gestionada es más poderosa que cualquier presencia desesperada. Y estos son los 8 efectos invisibles que se activan en su mente. Primero, la intriga emocional. Ese vacío que tu silencio dejó, no lo llena cualquier conversación. Es un eco que no solo resuena, se queda. No es ausencia. Es presencia multiplicada por el misterio. Una mujer puede escuchar miles de mensajes al día, pero hay uno que no puede ignorar. El que no se dijo. El que ella esperaba. El que no llegó. Tu silencio no es vacío. Es lenguaje puro. Es una declaración de autonomía emocional. Un espacio que antes estaba lleno de buenos días automáticos, emojis ansiosos y frases sin peso. Ahora se convierte en un abismo elegante. Un lugar que la invita a preguntarse. ¿Por qué ya no está? ¿Con quién hablará ahora? Fui yo la que apagó esa conexión. Y entonces ocurre algo poderoso. La mente femenina empieza a fabricar teorías, historias, escenarios. Porque el ser humano no soporta lo incierto. Y tú ahora eres incertidumbre pura. Cada hora que pasa sin que aparezcas. No te debilita. Te multiplica. Ella recuerda cosas pequeñas que antes ignoraba. El tono con el que la miraste. Ese mensaje que parecía sin importancia, pero ahora pesa. El silencio pone un espejo frente a ella. Y en ese reflejo, empieza a ver lo que perdió. Porque cuando tú hablabas todo el tiempo, ella tenía el control. Pero cuando te retiras en silencio, ella ya no sabe en qué parte del juego quedó. Y es ahí, justo ahí, donde comienza la intriga emocional real. No por lo que hiciste, sino por lo que dejaste de hacer. Segundo, la curiosidad subconsciente. Ella no sabe exactamente por qué. Pero de repente está revisando tus mensajes, tus fotos, tus historias viejas.
Las conversaciones que antes ignoraba. No lo hace por ti. Lo hace por ella. Porque su mente necesita resolver una pregunta que la carcome por dentro. ¿Qué se me escapó de las manos sin darme cuenta? Es un impulso que no controla. Es su subconsciente buscando cerrar un círculo que tú dejaste abierto. Un final que ella no escribió. Y eso la desconcierta. ¿Por qué ya no está disponible como antes? ¿Por qué no insiste? ¿Por qué no busca? ¿Encontró a alguien más? ¿O simplemente descubrió su valor? La mujer empieza a hacer zoom en detalles que antes ni miraba. Ese mensaje donde le respondiste con frialdad. Esa historia donde no la mencionaste. Esa vez que no reaccionaste como ella esperaba. Y mientras más busca respuestas, más se pierde en el laberinto que tú creaste con tu silencio. Porque tú no desapareciste. Te convertiste en un misterio. Y no hay nada que genere más deseo que un misterio sin resolver. Su ego lucha por entender. Su mente racional intenta justificar. Pero es su emoción la que manda. Esa emoción que le susurra. Algo importante se fue, y no sé por qué. Y cuando la curiosidad se mezcla con el deseo no satisfecho, nace una nueva forma de obsesión. Una que no busca amor. Busca respuesta. Pero tú ya no estás para dar explicaciones. Y ese es el verdadero poder. Tercero, se activa su arquetipo interno. Carl Jung lo llamaba el animus. La figura oculta en el inconsciente femenino. El hombre ideal, el símbolo masculino que la mente de toda mujer proyecta en silencio. No tiene rostro. No tiene nombre. No tiene dirección. Pero tiene una energía, la del misterio masculino. Y lo curioso es que ese arquetipo no se activa con halagos. Ni con flores. Ni con frases bonitas. Se despierta. Cuando tú te vas. Cuando dejas un espacio en blanco. Un silencio. Una duda que no puede llenar. En ese momento, dejas de ser tú. Y te conviertes en él. No el hombre de carne y hueso. Sino el símbolo. El reflejo de una fuerza que ella no puede controlar. Una figura que no se rinde, que no suplica, que no gira alrededor de su validación. Te conviertes en el eco del animus. ¿Y sabes qué lo hace tan poderoso? Que no es tangible. Que no se deja atrapar. Que no está al alcance de su control. Cada vez que te busca y no te encuentra, te imagina más fuerte, más sabio, más seguro. No porque lo seas, sino porque su mente necesita llenar el vacío con grandeza. Eso hace el inconsciente, idealiza lo que pierde sin explicación. Y ahí es cuando tú dejas de ser un hombre más. Y te transformas en una presencia mental que no desaparece. No está contigo. Pero no puede soltarte. Porque ahora ya no eres tú quien la busca. Es ella quien lucha contra su propia sombra, proyectada sobre tu ausencia. Y ese es el tipo de atracción más difícil de romper. Porque no ocurre afuera. Ocurre dentro de ella. Cuarto, empieza la revalorización. Es extraño, pero así funciona la mente humana. Solo cuando algo desaparece, empezamos a ver su verdadero valor. Antes, tus palabras eran muchas. Y por eso, eran livianas. Estabas siempre disponible. Siempre escribiendo. Siempre ahí. Y por eso, ella dejó de mirar. Pero ahora que te fuiste, cada silencio tuyo se siente más fuerte que 1000 mensajes. Tu ausencia pesa más que toda tu presencia pasada. Lo que antes ignoraba, ahora lo engrandece. Recuerda tus gestos, tus frases, tus formas de mirar. Y lo que antes le parecía común, ahora se vuelve único. Porque no puede volver a tocarlo. Y aquí ocurre algo sutil pero poderoso. El juicio se transforma en nostalgia. Lo que fue demasiado se vuelve insuficiente. Lo que parecía intenso, ahora parece auténtico. Es su mente intentando encontrar sentido a lo que ya no tiene control. Es su corazón tratando de darle valor a lo que dejó escapar. No cambiaste tú. Cambió la percepción que ahora tiene de ti. Porque ya no estás para defenderte. Ni para explicarte. Ni para convencerla.
Y es en esa distancia donde nace su reflexión más profunda. ¿Y si me equivoqué al dejarlo ir? La imagen de ti comienza a elevarse. No por lo que haces, sino por lo que dejas de hacer. Porque tu silencio ahora tiene una voz más poderosa que todas tus palabras anteriores. Una voz que no se oye, pero que se siente. Y esa voz no la deja en paz. Quinto, entra en un proceso de autoanálisis. Ya no se trata de ti. Ahora es su mente intentando entender qué fue lo que no vio, que dejó pasar, que ignoró. Y esa pregunta comienza a retumbarle, cada vez más fuerte. ¿Qué tenía el que no supe ver? No hay paz en esa duda, porque no es una simple curiosidad. Es una especie de culpa envuelta en misterio. Empieza a repasar momentos, pequeños detalles, tus gestos, tu forma de responder, tu mirada cuando te callabas, y ella no entendía por qué. Cada recuerdo se convierte en una pista. Cada silencio tuyo ahora parece un mensaje escondido. Y lo que antes parecía normal, ahora le parece sagrado, diferente, irrepetible. Sin darse cuenta, comienza a proyectarte como algo más profundo. Ya no eres el que escribía demasiado. Ahora eres el que nadie más ha sabido igualar. Te eleva. Te transforma en símbolo. No por lo que hiciste, sino por lo que ella no supo interpretar. Y en ese intento de comprender, termina deseando volver a sentir lo que sentía contigo. Aunque no lo entienda del todo. Este autoanálisis no es racional. Es emocional. Es visceral. Porque está buscando respuestas en su memoria emocional. Pero tú ya no estás ahí para dárselas. Y es ese vacío. Ese hueco sin explicación. Lo que más la desvela. Porque el misterio de un hombre que se fue siempre grita más fuerte que las promesas de todos los que se quedan. Sexto, viene la reacción emocional. Y esta ya no es una estrategia. No es un juego. Es su instinto. Porque algo dentro de ella dejó de obedecerle al ego. Y empezó a responderle al vacío. Primero, el stalk silencioso. Revisar tus redes. Mirar tus historias sin reaccionar. Ver tus publicaciones, una por una. Buscarte en fotos antiguas, en comentarios viejos. Como si pudiera reconstruir lo que siente, mirando lo que fuiste. Luego, los me gusta tardíos. No por accidente, sino porque necesita hacerte sentir que sigue ahí. Pero sin decirlo con palabras. Porque hablarte sería aceptar que te extraña. Y aún no está lista para eso. Después, llegan los estados indirectos. Las frases ambiguas, las canciones tristes. Los mensajes que parecen para todos. Pero que en realidad solo tienen un destinatario. Tú. No lo hace para manipular. No lo hace por orgullo. Lo hace porque su ego perdió el control. Y su parte emocional tomó el volante. Ya no es ella controlando el juego. Es su deseo desordenado tratando de llamar tu atención. Como una alarma que suena en su pecho, diciéndole que algo valioso se fue. Y no importa cuántas personas la rodeen, cuántos mensajes reciba, cuántas citas intente, ninguno logra apagar esa voz. Porque esa voz no pide compañía, pide conexión. Y con quien la sintió, fuiste tú. Y así, sin buscarlo, tu ausencia se convierte en presencia. Tu silencio se vuelve ruido. Y tu distancia se vuelve un imán. Séptimo, se filtra a sí misma. Y esto es clave. Porque el silencio no solo impacta en ella, también la expone. Lo que antes parecía conexión, ahora se pone a prueba. Porque cuando ya no estás ahí, cuando no respondes con rapidez, cuando no te desbordas en validación, ella tiene que enfrentarse a su verdad. Las que solo querían atención. Esas que se alimentaban de tus mensajes, tus halagos, tus ganas. Simplemente desaparecen. Sin drama. Sin explicaciones. Como humo que se disipa cuando ya no hay calor. Porque nunca fue por ti. Fue por lo que tú les dabas. Presencia, energía,
validación gratuita. Y al quitarla, se quita la máscara. Pero hay otras. Las que no estaban solo por juego. Las que sintieron algo más allá de lo superficial. Esas no se van. Se quedan, en silencio, sí. Pero con una pregunta que las sigue. ¿Por qué me importa tanto su ausencia? Y esa pregunta es poderosa. Porque no se responde con lógica. Se responde con emoción. Y ahí empieza a trabajar el filtro más fuerte. El filtro de lo real. Tú ya no persigues, ya no insistes. Solo observas. Y mientras tanto, ella sola se examina. Se depura. La ausencia se convierte en criba. Y lo que queda es lo auténtico. Porque cuando desapareces, no las pierdes a todas. Pierdes solo a las que nunca estuvieron realmente. Y octavo, fortaleces la imagen mental que ella tiene de ti. No eres su ex. No eres un recuerdo más. No eres alguien que puede encasillar bajo una etiqueta fácil. Eres ese hombre que no se deja definir. Y eso la inquieta. Porque la mente humana, y sobre todo la femenina, no soporta lo que no puede explicar. Necesita entender. Necesita cerrar. Pero contigo, no hay cierre. No hay final claro. Tu silencio no es olvido. Es misterio. Y ese misterio, cada día, construye una imagen más poderosa en su mente. No estás presente. Pero estás más vivo que nunca en su imaginación. Porque ahora no puede proyectarte como el que rogaba. Ni como el que necesitaba su atención. No. Ahora eres el que se fue sin romperse, sin rogar, sin ruido. Y ese tipo de hombre no se olvida. Empieza a imaginarte distinto. Más fuerte. Más centrado. Más enfocado en tu mundo. Y en ese juego silencioso, se empieza a preguntar si realmente te conoció. Y esa duda es adictiva. Porque si hay algo que mantiene viva una emoción, es no saber si ya se apagó. Tú te vuelves una figura. No alguien del pasado, sino un símbolo. Un arquetipo que dejó huella. Sin pedir permiso. Y esa imagen mental, ella sola la alimenta, la agranda, la embellece. Porque ahora no eres tú quien se esfuerza por parecer interesante. Es ella quien no puede dejar de pensarte. Pero este vídeo no se trata solo de ella. Porque lo más importante no es lo que ella siente. Es lo que tú transformas en ti cuando dejas de perseguir. Dejas de ser el mendigo emocional. Y empiezas a convertirte en el arquitecto de tu mundo interno. Tu energía ya no se va detrás de nadie. Se queda contigo. Y desde ahí, empiezas a elegir. Jung lo explicó con claridad. El proceso de individuación es el camino del hombre hacia sí mismo. No hacia una mujer. No hacia la validación. Sino hacia la integración total de su propia psique. Ella no está aquí para completarte. Y tú no estás aquí para esperarla. Estás aquí para recordarte quién eres cuando no dependes de nadie. Porque cuando brillas para ti, ella no puede evitar verte. Cuando no buscas atención, la convocas. Y cuando dejas de intentar gustar, ella empieza a preguntarse por qué ya no puede olvidarte. Si esto resonó contigo, no es casualidad. Es porque estás listo para dejar de perseguir. Y empezar a despertar. Hay mucho más que necesitas saber. Secretos que no se enseñan en libros ni en redes. Pero que transforman no solo tus relaciones, sino tu visión de ti mismo. Suscríbete a este canal. Porque esto apenas comienza.